por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho la justicia de Dios en él. ¿Sí? Eso se llama sustitución, ¿sí? Y eso hace parte, o sea, la sustitución es lo que nos ayuda a entender cómo opera la justificación. Y la fe es el vehículo que nos enseña a creer cómo fue posible la justificación en seres completamente injustos, que no merecíamos nada. Entonces recuerde que el conocimiento de la palabra de Dios es el que nos da la capacidad de creer. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos entrar en ese ejercicio de escuchar la palabra de Dios para que venga fe, porque la fe es lo que se requiere, lo que se necesita para poder creer en la doctrina maravillosa de la justificación. Entonces oremos a Dios y comenzamos. Padre eterno, te damos gracias en esta noche, mi Señor. Delante de ti estamos, Rey precioso, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Mi Señor, hoy vamos a continuar con nuestra clase de la justificación y te pedimos, precioso Rey, que nos ayudes, que nos enseñes, que nos permitas, Dios precioso, poder comprender tu escritura, que nos dé la fe que requerimos para seguir creciendo en el conocimiento del unigénito Hijo de Dios, aquel varón perfecto, Señor, que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, precioso Padre. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a continuar con nuestro tema de la justificación. Y hablamos algo de la justificación, que dijimos que la justificación por la fe es el resultado de la gracia divina. Esto lo hablamos la semana pasada. Y hablamos también que es por amor a la humanidad, que el regalo de la justificación se obtiene mediante la fe en Cristo. No hay otra manera de ser justificados. Si no creemos en la obra redentora de Cristo, será imposible poder ser justificados, ¿verdad? Sí, o sea, es lo único que nos habilita a nosotros, que nos da el poder para ser justificados, es creer en la obra redentora de Cristo. Si no creemos en esa obra redentora, será imposible poder entender la justificación. También miramos que la justificación significa declarar justo o libre a la persona culpable, ¿sí? O libre de culpa a aquella persona que en este caso éramos nosotros, ¿verdad? Quiere decir que Dios ve como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Eso es la justificación. ¿Qué más miramos? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más y vamos a mirar cómo funciona la justificación. ¿Cómo funciona la justificación? Apunten porque de últimas van a tener un breve examen. Va a ser muy fácil, ya que este tema, los temas que estamos viendo son básicos, no es nada profundo. Aquí se requiere de fe para poder crecer y entender lo que dice la palabra de Dios. Esto no es nada profundo, yo creo que esto es una teología muy básica para que todos nosotros podamos saber qué es lo que requerimos, lo que necesitamos con urgencia para que nosotros poder crecer en una vida cristiana sana, completamente sana. Pero entonces, ¿cómo funciona la justificación? ¿Cómo funciona la justificación? Gloria a Jesús. Para poder comprender cómo funciona la justificación en nuestras vidas, entonces tenemos que entender lo que dice el texto que tenemos que memorizarnos.
¿Qué dice el texto? Alguien que me lo lea. Lorena. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Qué me preguntó? Pues no lo alcancé a escuchar. Que vamos a cómo funciona la justificación en los seres humanos. Y dijimos que funciona a partir de aprender a leer y a interpretar el texto que les recomendé memorizar todos en la clase. Entonces, le pido el favor que me lea el texto que quedamos para memorizar. Listo, Paz, ya se lo leo. Un momentico que estaba terminando de hacer una cosita del trabajo y ya. Ay, qué pena. Tranquilo. 5:21. Al último la puedes tomar. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Escuche una cosa. Dios lo trató como si fuera un pecador, mas no fue pecador, porque eso es lo que tenemos que entender un momentico. A ver, la justificación se entiende desde el punto de la sustitución, y es que quien estaba muriendo en la cruz no era un pecador, sino que lo que se estaba clavando en una cruz era el pecado de la humanidad, ¿verdad? Desde ese punto de vista tenemos que aprender a ver la justificación. Desde allí tenemos que verla, porque de lo contrario no vamos a saber qué es el ser justificados. Entonces, al que no conoció pecado, Dios lo hizo como si fuera un pecador, pero mi traducción real es al que no conoció pecado, ¿sí? Dios lo hizo pecado. O sea, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, tenía que haber un sustituto. Por eso el lugar de la cruz, el lugar de maldición, el lugar del infierno, era para nosotros. Pero hubo una sustitución, un cambio, que fue que alguien santo, justo y sin mancha, tomó mi lugar. Y al tomar mi lugar, entonces cargó en su cuerpo todos mis pecados y sus pecados. Dice que se humilló, fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque estaba en ese momento, él estaba siendo nuestro sustituto. Usted y yo no podíamos ir por ningún motivo, podríamos aguantar una muerte tan cruel como la que pasó con Jesús, ¿verdad? Aunque nosotros lo merecíamos, porque nosotros nos separamos de Dios, tomamos nuestras propias decisiones, decidimos pecar, de modo que quien merecía morir en una cruz, quien merecía morir decapitado, destruido, quizás inmolado, éramos nosotros. Pero dice que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y fue nuestro sustituto, fue quien tomó mi lugar. Eso quiere decir sustituto, uno que tomó el lugar que me correspondía para declararme delante de Dios justo. A ver, aquí lo importante de tener en cuenta es que quien nos declara delante de Dios es Jesús, quien nos declara justo delante de Dios es Jesús. No nos interesa poco que la humanidad crea que nosotros somos justos. La obra redentora de Jesús es suficiente y para siempre. Al morir de la forma en que murió y al llevar sus pecados y mis pecados en la cruz, en su cuerpo, por eso la Biblia dice, de tal manera fue desfigurado, sin hermosura para que le deseemos, varón de dolores, dice que fue despreciado entre los hombres y nosotros le tuvimos por herido de Dios, y dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada quien por su camino. Mientras que nosotros nos descarriábamos por nuestros caminos, tomando nuestras decisiones para pecar conforme se nos diera la voluntad, el Señor miró desde el cielo, preparó un sustituto, dice que he aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado de la humanidad.
ese Cordero de Dios fue el que Dios preparó para venir y tomar su lugar y mi lugar y clavarlo en una cruz, castigarlo con ira, con rabia, porque Dios castiga el pecado, porque Dios no ama el pecado, lo castiga, y por eso tuvo que castigar a su hijo y morir de esa manera. Tanto así que nuestro sustituto, dice la Biblia, que dice que la paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo una palabra que retumbó los confines de la tierra y es: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, la comunión entre Dios y el Padre, entre Jesús y el Padre, entre el Padre y el Hijo, se estaba rompiendo la comunión, porque en ese momento nunca antes Jesús había sentido abandono, nunca antes se había sentido solo. ¿Por qué? Porque Él estaba reconciliándonos a usted y a mí. Por eso tenemos, dice Hebreos, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que nos acerquemos ante Él confiados, porque vamos a hallar oportuno socorro. De modo que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz y estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba no teniendo en cuenta nuestra rebeldía. Cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?, estaba experimentando el abandono de su Padre para que usted y yo, nosotros fuésemos reconciliados y pudiéramos llamar a Dios Padre. De modo que todo lo que Jesús estaba haciendo en la cruz era algo tan impresionantemente poderoso que lo único que la fe me ayuda es para poder creer y entender la obra redentora. Y de modo que para usted creer la justificación, tiene que saber que hubo una sustitución. Y vuelvo y les digo, sustitución es el lugar que eligió Jesús tomar, que me correspondía a mí. Ahora, ¿qué somos nosotros? ¿Justos ante los hombres? No, ante Dios, porque la Biblia dice que Dios es el juez que juzgará las naciones, juzgará toda cultura, juzgará todos los hombres, juzgará a Satanás, juzgará a los ángeles caídos, y dice que nosotros estaremos con él para juzgar. De modo que quienes juzgan son los justos y nosotros fuimos justificados. Ahora, quiero que partamos de algo importante. La justificación es un honor de posición. Quiere decir que el Señor nos trajo, nos sacó del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Eso se llama posición, cambio de posición. Entonces, al cambiar el Señor la posición nuestra, nos dio a nosotros un nombre que es sobre todo nombre. Dice que a Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y a nosotros nos dio el privilegio de llamarnos hijos de Dios, nos dio el privilegio de llamarnos herederos y coherederos juntamente con Cristo, y tenemos derecho de usar el nombre de Jesús y la sangre del Cordero, porque por ella venceremos hasta que Cristo venga. Los justificados, los que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo, tenemos gracia por los pecados de ayer, por los de hoy y por los de un futuro. ¿Por qué? No porque nosotros tengamos esa gran habilidad de poder acercarnos a Dios por nuestra propia justicia. No, lo que pasa es que Jesús nos hizo a nosotros justicia, nos hizo a nosotros justos. Y eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro. Ahora, quiero enseñarles algo también hoy, y es que la justificación en mí, quiero que presten atención, la justificación es diferente a la santidad, porque muchas veces confundimos estas dos cosas. Justicia fue lo que recibimos, eso quedó en el ser nuestro, en nuestro ser. Recibimos justicia. La santificación es algo progresivo, es algo que se va dando progresivamente, ¿verdad? La santificación es algo que se ve en la conducta, reflejado en la conducta. La justificación es algo que es reflejado en nuestro ser interior. Entonces, cuando nuestra vida recibe justicia de Dios,
Nosotros, nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces empezamos a cambiar nuestra conducta. Eso se llama santificación. La santificación se refleja en nuestra conducta. La justificación es otorgada al ser interior, al espíritu del hombre. Por eso el hombre cree que nació de nuevo, por eso el hombre cree que es salvo, por eso el hombre cree que ha sido perdonado, porque recibió en su espíritu, en su conciencia, que ha sido lavado y comprado por la sangre del Cordero, por la sustitución que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, no confundamos santidad con justicia. ¿Sí? Por favor, porque si usted valora o evalúa su justicia desde su conducta le va a decir todos los días de que usted no ha sido justificado, porque nuestras malas conductas muchas veces nos llevan a tener una conciencia de pecado, y la conciencia de pecado nos juzga y nos dice constantemente que nosotros no hemos recibido justificación. Y si nuestra conciencia nos dice que nosotros no hemos recibido justificación, entonces estamos prestos a una condenación. Recuerde, la Biblia, el Evangelio es por fe, y es muy necesario que nosotros podamos caminar con esa libertad que el Señor nos ha dado. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro 3:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo apunté mal esta cita. Perdón, 3:18. 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Padeció, dice que padeció, o sea, sufrió una sola vez por los pecados. Dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Sí ve? Siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en el espíritu. Entonces, recuerde, Él murió por nosotros una sola vez y para siempre, pero vivificó nuestro espíritu. Eso se llama justicia. Eso se llama justicia. A ver, nosotros tenemos que aprender algo, y es que tenemos que darle lugar a esta palabra que sea revelada a nuestro espíritu. Señor, yo he sido justificado. Porque si usted se pone a evaluar su justificación desde su conducta, siempre vamos a decir que no hemos sido justos y mucho menos santificados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ahondamos en este tema, podemos decir, yo era pecador, yo merecía el infierno, yo merecía la maldición, yo merecía la enfermedad, yo merecía toda clase de paga de pecado, porque era pecador, porque tenía en mi espíritu naturaleza de pecado, ¿verdad? Pero cuando yo sé que Cristo tomó todo eso que yo era, lo puso sobre su cuerpo y lo clavó en una cruz para vencerlo, porque dice que allí venció todas estas cosas en la cruz, y por eso el Señor resucitó, para que nosotros resucitáramos juntamente con Él. Eso es justificarnos. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros, fue cambiar nuestra naturaleza, darnos la naturaleza de Cristo, de su santidad, de su justicia en nosotros, y cuando resucitó nos dio una nueva vida. Entonces, ¿qué es un lugar de posición? Amados, la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, que estamos sentados en lugares con Cristo. Ahora yo le pregunto a usted, si esto no es una verdad posicional,
espiritual, si yo le pregunto en dónde está sentado usted, seguramente me va a decir en la cama, en la silla o en el comedor. Pero una verdad posicional y espiritual tan poderosa como esta dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es una posición. Eso es una posición que el Señor nos ha dado a nosotros en lugar de privilegio. Antes dice que éramos hijos de ira, hijos de Satanás y las obras del diablo hacíamos. Pero ahora que hemos sido lavados y comprados con su sangre, recibiendo la justicia de Dios en nosotros, ahora entendemos que fuimos hechos para nuevas y buenas obras, no las que antes hacíamos, ¿verdad? Eso es justicia de Dios en nosotros. Quiero también desarrollar otro poquito aquí. ¿Qué más colocamos aquí? Desarrollamos otro poquito por este lado. El día en que usted y yo nacimos de nuevo, cuando a nosotros nos fue predicado el Evangelio de Cristo y nosotros creímos en ese Evangelio, decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, ese día usted y yo fuimos justificados. Eso no fue ni al día siguiente, ni a los días siguientes, ni cuando usted comenzó a asistir a la iglesia. No, en el momento en que usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que ha creído en la obra, en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese mismo día, ese mismo instante, usted fue hecho justo. Eso es de creerlo. Amén. Eso es de creerlo. Porque no podemos relacionar la justicia de Dios con la justicia nuestra. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Dios es verdad, es divina en nosotros. La justicia de Dios es sobrenatural en nosotros, porque no es por nuestras obras, no es porque lo mereciéramos, sino porque su divino amor y su divina gracia así lo decidió hacer. Entonces, quiero que coloquen esto una definición de lo que es justificados. Justificados quiere decir que tenemos la habilidad de presentarnos ante Dios libre de culpa, de pecado y de condenación. Ser justificados quiere decir que podemos presentarnos delante de Dios libre de culpa, libre de pecado, de condenación y también libres de inferioridad. Eso es ser uno justificado. Cuando su relación es de hijo y Dios es su padre, siempre entienda que cuando vamos a Él, yo voy sin inferioridad. O sea, soy un hijo, soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. He sido lavado por la sangre de Cristo. He sido comprado por la sangre de Cristo. ¿Verdad? Yo valgo lo que vale la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. De modo que voy sin inferioridad ante Él. Voy sin culpa de pecado. ¿Verdad? Voy ante el Padre sin pecado y sin sentimientos de culpa. Porque de eso se trata la justificación. De eso se trata la justificación. De nada nos sirve creer que Jesús nos justificó, pero entonces la condenación está en nuestra conciencia, la que nos dice día y noche que no, día y noche nos dice que no, que no y que no y que no, que nosotros seguimos siendo injustos. Recuerde, eso nos lo dio Cristo, nos lo regaló Dios. Si usted quiere votar ese regalo, sencillamente es no creer, pero es abrazar ese regalo, es destaparlo y mirar que ese regalo contiene por dentro una gran riqueza de gracia, una gran riqueza. Listo, vamos entonces a mirar otra cosita aquí. Se apagó esta vaina. Vamos a avanzar un poquito entonces acá. Gálatas 3:11. Gálatas capítulo 3, verso 11.
¿Qué dice la Escritura? Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mira lo importante que es creer en la obra de Jesús. Por eso, amados, miren, nunca se le pase por la cabeza dudar esto y decir, ¿será que sí fue verdad que Cristo murió en una cruz? ¿Será que Jesús estaba llevando mi pecado? Es que, ¿será que yo soy justo? Porque recuerde una cosa, Satanás, la serpiente antigua, como lo llama la palabra de Dios, siempre viene a querer ganar ventaja en el ser humano, es con preguntas. Tenga cuidado, Satanás no engaña con mentiras, Satanás engaña con preguntas. Porque cuando nosotros somos conocedores de la palabra de Dios y Él viene a decirnos una mentira, pues no nos va a poder engañar, pero sí va a querer colocar un huevito de pregunta. ¿Para qué? Con el fin de que usted y yo razonemos y digamos, oiga, pero de verdad yo no creo que yo sea justo, porque de una vez regresamos a mi conducta. Y cada vez que usted regresa a su conducta, vuelve a crucificar a Cristo. Necesitamos creer desde el lugar de posición que Él nos dio. Si estoy en lugares celestiales con Cristo, desde allí juzgo mi condición, desde allí miro mi condición. Si la Biblia dice que he sido justificado, que soy hijo, que he sido lavado, desde esa posición de luz, juzgo mi condición. Si dice que me trasladó de un reino de tinieblas donde antes estábamos, nos trasladó al reino de luz donde ahora estamos en Cristo, desde allí tengo que mirar y juzgar mi condición, pero no puedo juzgar mi justicia desde mi propia conducta, porque entonces de nada sirve que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. Avancemos, ¿qué dice? Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Miren, ¿por qué la Biblia cuenta el sacrificio de Cristo? Dice que la muerte de Cristo fue contado como sacrificio, pero también dice que fue olor grato. ¿Por qué? Porque es que el precio que Jesús estaba pagando tenía mucho valor y era usted y yo. El precio que Jesús estaba pagando en la cruz es lo que ahora usted y yo soy, que somos ahora justificados. Por eso dice, olor grato, olor fragante para Dios fue su sacrificio y su muerte, porque nos estaba comprando. ¿Con qué? Con una sangre que nunca jamás había sido contaminada, una sangre que nunca jamás había sido derramada, con una persona que nunca jamás había salido maldad ni engaño de su boca, dice la palabra de Dios. De modo que el precio que estaba pagando Jesús era muy alto para que usted y yo hoy seamos justos, justos. Amén. Y desde ese lugar de posición, desde ese lugar, vamos a transmitirle a nuestra conducta para que de esa manera sea reflejada nuestra santidad. Amado, primero tuvo que haber una justicia en nosotros para poder entender la senda de la santidad. Cuando usted y yo entendemos de que Jesús se hizo pecado por usted y por mí para darme justicia a mí, entonces desde el punto de la justicia yo empiezo a caminar y mis acciones empiezan a cambiar. Entonces se unen las dos, justicia y santidad. Justicia y santidad. ¿Por qué? Porque de la justicia nace una conducta diferente que es nuestra conducta de hijos de Dios, de santos de Dios. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar aquí un momentico Levíticos capítulo 4.
Levítico capítulo 4. Y vamos a mirar el verso 35. Dice, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y la hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y el pecado que habrá cometido será perdonado. Ahora, ¿por qué traigo este texto a reflexión? Porque antiguamente dice la Biblia que el pueblo preparaba todo el año un cordero, de modo que el corderito lo preparaban, lo engordaban, tenía que ser uno de los primogénitos, lo señalaban, porque cada 12 meses ellos tenían que ir ante el sacerdote. Y recuerdan que el atrio, el tabernáculo, el tabernáculo tenía 3 lugares: el lugar de sacrificio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar de sacrificio era donde llegaban todas las personas con sus animalitos cada 12 meses. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote? Tenían que sacrificarlos, los desgollaban y luego cogían la sangre de esos animalitos en una redoma o en una vasija, y luego el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo a presentar la sangre de ese animalito para que en ese tiempo fueran perdonados por ese año. En otras palabras, yo me tenía que preparar desde enero con mi corderito, alimentándolo, tenía que ser el primogénito, engordándolo, y ese me iba a representar a mí en diciembre, para que los pecados de todo el año, mis pecados, fueran perdonados. Yo lo llevaba ante el sacerdote ministraba mi obra, sacrificaba al animal, presentaban la sangre delante de Dios en el lugar santísimo. Si el sacerdote salía de allí victorioso, era porque Dios había aceptado el sacrificio. Si el sacerdote moría en el lugar santísimo, dicen que le amarraban una cabulla en su pierna, y si él moría porque no era recibido el sacrificio, no era recibida la sangre, lo jalaban de allí, del lugar santísimo, ya que allí bajaba la presencia de Dios, y todo ser humano que ingresaba allí sin ser autorizado divinamente moría. Si no era aprobado el sacrificio, moría. ¿Y por qué sucedía todo esto? Porque la Biblia dice que todas estas cosas eran una sombra de lo que habría de venir. Jesús vino en su tiempo señalado como un Cordero de Dios. Dice que fue quien vino a suplir nuestra necesidad, su necesidad, vino a sustituirme, vino a sustituir su vida y mi vida. Vino a tomar mi lugar y su lugar. Y por eso Juan lo llamó: he aquí el Cordero de Dios, que ha preparado desde la eternidad para ser crucificado en una cruz, para que todo el mundo sea salvo, el que crea en él, para que él sea la propiciación de los pecados de la humanidad. Esto decía Juan. Entonces, como hacían con el Cordero, Dios hizo con su Cordero Santo, que fue Jesús. Y por eso de allí tenemos que aprender a mirar, a identificar lo que sucedió, lo que nos regaló el Señor en la cruz del Calvario. Bueno, sigamos. Dice la Biblia en primera Pedro 3:18, que ya lo leímos: porque también Cristo padeció una sola vez. Imagínense, ya cada año tenía que llevar su cordero. Imagínense, si usted duraba 80 años, eran 80 corderos que tenía que sacrificar para que cada año fuera perdonado sus pecados. Pero dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificados en el Espíritu. Esto es justicia de Dios, justicia de Dios. Vamos a mirar ahora el resultado de la justificación. Romanos 4:25.
4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificación. Para nuestra justificación. Mire, hermano, si no hubiese habido resurrección, no hubiese habido justificación. Por eso quien tenía que morir en la cruz era el Hijo de Dios, santo y sin mancha, y resucitar al tercer día para que usted y yo fuésemos justificados. Imagínense donde hubiese muerto otro hombre y que no hubiese resucitado. ¿De qué justificación nosotros hablaríamos? Si quien venció la muerte fue Jesús, quien resucitó entre los muertos fue Jesús, quien se sentó a la diestra del Padre fue Jesús, y quien está intercediendo por usted y por mí todas las horas de nuestro reloj es Jesús. De modo que Él es nuestra justicia, porque dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresiones equivalen a todos nuestros pecados. Dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Listo? De modo, mis queridos, que es importantísimo que entendamos que hay un resultado para que nosotros, o al nosotros ser justificados, ¿cierto? Y es que nosotros caminemos en la justicia de Dios y no en la nuestra. Que la conducta nuestra tiene que cambiar, sí, porque la santidad se refleja en la conducta, pero esa conducta cambia cuando nosotros entendemos que hemos sido justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Vamos a mirar un ejemplo claro acerca de los resultados de la justificación. Ustedes recuerdan allí en Lucas 23:39, ¿no? Lucas 23:39. Allí hubo un episodio de mucha gracia, de mucho amor. Lucas 23:39. Y hasta el verso 43. ¿Qué dice la escritura? Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y a los collados cúbrenos, porque en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no harán. Dice, llevaban también con él otros dos, y aquí hace referencia a lo que les quiero decir, y es que acerca de los dos ladrones que llevaban con Jesús, dice, llevaban también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice el verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y uno de los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvate a ti mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los colgados también le escarnecían, le escarnecían, acercándose y presentándose voy en donde los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Amados, la justicia tiene que ver con esto. Un ladrón a la izquierda y el otro a la derecha
uno de ellos le dijo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero más adelante el otro dijo, nosotros merecemos estar aquí. En cambio, este justo no. ¿Y qué le dijo el ladrón a Jesús? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué tenía este malhechor? Fe. Creía que él era el Salvador. Y por eso Jesús le dijo, de insofacto o así, radicalmente le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es justicia. Antes de Jesús ser muerto, estaba siendo justificado por el sacrificio que él estaba cargando. En ese momento Jesús se hizo cargo de los pecados de ese malhechor y le estaba dando justicia. ¿Ve? Amados, por eso necesitamos nosotros entender que esto es muy importante. Mi justicia la tengo que mirar desde el lugar de mi posición. Y vuelvo y les digo, si el Señor dijo que estábamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, es una verdad posicional, es un lugar de privilegio. Y no es que en este momento, si hablamos literalmente o físicamente, no, usted está en su cama, está en su mesa, en su comedor. Pero espiritualmente, en la justicia que Él nos dio, dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Lugar de posición es traído de un reino de tinieblas a un reino de luz. No juzgue su vida por su conducta. Usted tiene que juzgar su vida por la gracia que Dios impartió en su espíritu, que fue justicia. Vuelvo y le recalco eso para que les quede claro. Santidad sepárela de la justicia. La santidad tiene que ver con su conducta. La justicia tiene que ver con la justificación o con la redención que el Señor hizo en su espíritu, ¿verdad? Y les decía, cuando nosotros creemos en la obra redentora de Cristo, nuestro espíritu es vivificado, nació de nuevo, fue recreado, de modo que yo sé que nací de nuevo, que soy hijo de Dios, recibí el regalo de su gracia, recibí el regalo de la justificación y soy llamado hijo de Dios. Automáticamente me hago heredero y coheredero juntamente con Cristo. Eso es ser justo, porque estoy desde el lugar que Dios me regaló, de mi posición que Dios me regaló. La santidad tiene que ver con su conducta, la justicia tiene que ver con lo que Dios impartió en su espíritu. No se les olvide eso. ¿Por qué hago tanta referencia en eso? Porque muchas veces nuestra conducta nos habla a la conciencia diciendo que no hemos sido justificados. Y la única manera para que Satanás gane ventaja en su vida es robando o contrarrestando que usted ha sido justo delante de Dios. Y por eso los seres humanos o los hijos de Dios que no entendemos esto, nos esforzamos por agradar a Cristo. Nos esforzamos por agradar a Dios cuando usted y yo fuimos agradables por el sacrificio de Cristo. No se les olvide, justicia o justificación es un regalo que Él nos dio. Santidad es la conducta que usted debe tener reflejada o revelada por la justicia que Dios impartió en su vida. Cuando usted y yo entiendo, o cuando nosotros entendemos que hemos sido justificados, que Él me sacó del reino de tinieblas y me privilegió en un lugar de justicia, entonces desde esa conducta, desde esa justicia, nace mi conducta y es la perfección todos los días, santificados todos los días, santificarme todos los días. De allí nace, pero nace desde un lugar maravilloso de privilegio llamado posición. Listo, avancemos, sigamos por acá. Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Miren esto, hermano. Si Él fue mi propiciación, si Él fue mi sustituto, si Él fue quien tomó... A ver, quiero hacerles esta referencia.
Digamos que cometimos homicidio. Digamos que estamos ante el tribunal. Digamos que voy a ser juzgado. Listo, pasó el juicio, fui sentenciado. La sentencia me decía que yo tengo que pagar 35 de años en la cárcel porque evidentemente soy responsable del homicidio que cometí. Listo. Pero llega alguien diciendo, yo pago ese precio. ¿Cuánto es el precio? Digamos que hablemos de dinero. El precio es de 100 millones de pesos. Pero resulta que nosotros somos muy pobres, no tenemos 5 pesos. Esta persona llega y dice, yo pago por él. Escúcheme, cuando Dios se pone como juez, la Biblia dice que Él es juez, que Él va a juzgar las naciones, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. Estamos hablando que estamos frente a algo judicial. Por eso, amados, les estoy diciendo, cuando hablamos de algo judicial, es que Él legalmente me justificó. ¿Qué dijo? Yo pago el precio de Javier, yo pago el precio de Lorena. ¿Cuál es su condena? Ir al infierno, ser maldito, ¿verdad? Maldición de pobreza, maldición de ruina, maldición de enfermedad y por último, la condenación eterna. Esa era la condena, porque fuimos hallados culpables. En ese mismo tribunal, el Señor y juez, vino Jesús y dijo, yo pago el precio de Lorena, yo pago el precio de Javier. Ahora yo pregunto, si alguien pagó ese precio ante el tribunal, ante el gran juez, ¿por qué nosotros tenemos que ser culpables de algo que ya pagó? ¿Verdad? Eso es, amados, por eso le digo, cuando estamos hablando de un tribunal, la Biblia dice que tenemos un abogado, la Biblia dice que tenemos un juez y que tenemos un acusador todos los días acusándonos de día y de noche, pero tenemos un intercesor, un abogado, un juez que todos los días nos está diciendo que nuestro caso ya fue juzgado, nuestro caso ya fue juzgado. Yo fui en el último edicto de mi juez, fui declarado inocente. Inocente. Eso es lo que yo, ¿por qué estoy recalcando tanto esto, amados? Porque es que la conciencia de pecado, la conciencia nos dice todos los días que nosotros no hemos sido justificados. Estamos diciendo, Jesús, lo que pagaste por mí ante aquel juez, ante aquel tribunal, la verdad como que está como que se pierde la causa. No, Él pagó una vez para siempre. Por eso dice, y Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Él es la única persona que podía o que tomó nuestro lugar, nuestro sustituto. Él tomó mi lugar, pagó mi precio, recibió la condena él, porque recuerde que la condena de Jesús fue que Dios el Padre descargó toda su ira sobre él, lo castigó de una manera cruel como usted y yo lo merecíamos y lo abandonó en una cruz. Dice la Biblia que le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios, el Padre, estaba juzgando su caso, juzgando mi caso con ira, con rabia, porque el pecado tenía que ser castigado. Y por eso usted y yo tenemos tenemos libertad de llamarnos justos. No por nuestras obras, sino porque alguien la pagó por nosotros. No por nuestra conducta, sino porque alguien hizo por nosotros. Eso es ser justificados, mis amados hermanos. Les ruego que esto les quede claro en su espíritu, porque si usted aprende a vivir la vida cristiana desde este punto de conocimiento, usted va a ser verdaderamente libre. Vamos a ser verdaderamente libres. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque es necesario conocer una verdad, es necesario. Y lo que les digo, yo puedo ir ante el tribunal y decir, venga a ver, ¿verdad? Sí, ¿será que me perdonaron todo o quedaron por ahí unos pesitos enredados o unos 2 años que tengo que pagar? ¿Será que él únicamente pagó un poquito y el resto tengo que pagarlo yo? No, la justicia de Dios se mide
por el precio que Él pagó. La justicia suya, la justicia mía, se mide por el precio que Él pagó. Y si a usted le parece poquita el sacrificio de Cristo y derramar toda su sangre inocente en la cruz, entonces, amados, necesitamos por favor comprender con urgencia lo que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Avancemos otro poquito. Dice la Biblia en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo, la palabra en griego, todo, quiere decir todo, no dejan nada por fuera. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esto quiere decir que le dimos la espalda a Dios, que olvidamos sus mandamientos, que olvidamos sus leyes, sus estatutos. Nos apartamos de Él, hicimos nuestra propia voluntad. Dice, mas Jehová cargó en Él el pecado suyo y mío. ¿Verdad? En Él colocó en Jesús todo su pecado y mío. Eso es justificar, eso es justificación, eso es ser sustituido por alguien que nos amó. Y vuelve y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Dice que nunca cometió pecado ni lo conoció. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no pecador, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amado, esto es maravilloso poder comprender esto. De verdad les digo que la doctrina de la justificación es lo que la iglesia debe de saber, debe de entender y comprender. Pues les digo, la justificación se puede interpretar correctamente desde un lugar de posición. La justificación viene directamente al espíritu del hombre. La santidad es reflejada en la conducta. Nunca mezcle las dos, porque vamos a convertir en un sancocho el tremendo, y ¿sabe qué? Quien va a salir ganando se llama Satanás. Estamos ya terminando. Yo creo que hasta aquí voy a dejar. Hasta aquí voy a dejar. Sí. Voy a dejar hasta aquí porque no llamé a lista. No llamé a lista. Pero entonces voy a llamar a lista porque nos han faltado muchos hermanos. Yo les pido disculpas. Quizás la culpa ha sido mía. Porque aunque les he dicho, les he escrito, pero debido a que estoy tomando un seminario pastoral y familiar, he tenido que cambiar los horarios por este mes nomás, porque me es muy útil. Este seminario que estoy recibiendo ha sido de mucha bendición y por eso decidí hacerlo de esta manera. Es por este mes, ya el otro mes vuelven las clases normales a las 7 de la noche, ya comienza otro maestro y les pido que me perdonen, por favor. Y que los hermanos, yo les pido que todos ustedes se comuniquen también con los hermanos y les diga que no falten a estas clases tan importantes que estamos viendo. Bueno, entonces vamos a llamar a lista Lorena, presente, Owen, bueno, Dieguito siempre nos acompaña ahí, gloria a Dios. Nuestra hermana Aris. Presente, pastor. Gloria a Dios. Santiago.